Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente. Hoy vamos a estudiar el segundo sello, el caballo rojo. Vamos a ver qué acontece en ese segundo sello. Pero antes, vamos a tener una palabra de oración para así encomendando a nuestro amado Jesús. Padre amado, te damos gracias. Tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pido, mi Dios, que al desarrollar este tema pueda darme a entender, mi Dios. Todos esos favores te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. En el tema En el último tema que tuvimos hablamos del primer sello, el caballo blanco. Vimos que en él representaba la iglesia de los tiempos apostólicos, la iglesia de Esmirna, una iglesia que salió venciendo y para vencer. Jesús era el jinete que montaba el caballo y el caballo era el pueblo de Dios. Podemos analizar para así entrar a lo que es el segundo sello. El segundo sello es el caballo rojo. Se encuentra en el capítulo 6, el verso 3 y 4 de Apocalipsis. El caballo rojo representa del siglo 100 hasta el siglo 300. Es la persecución de los emperadores romanos contra la iglesia primitiva y el edicto de tolerancia de Constantino el Grande. Aproximadamente algunos 200 años abarca lo que es el caballo rojo y es la iglesia de Esmirna. Vamos a ver qué aconteció ahí. Cómo el enemigo, Satanás, cuando no pudo con la iglesia primitiva, con la iglesia de los apóstoles, lo que dijo, bueno, la iglesia se mantuvo pura. Y como la iglesia se mantuvo pura, ahora lo que voy a hacer, no pude vencerla. No pude tratar de sacar ventaja. Lo que hicieron que muchos paganos se unieron a la iglesia, altos dirigentes. Y hubieron conversiones de 3.000 y de 5.000 personas mediante los apóstoles. Y ahora lo que haré es enviarle persecución. Satanás, en el segundo sello, usa a los emperadores. Los emperadores persiguieron al pueblo de Dios. Vamos a relatar más ampliamente. El segundo sello es paralelo a la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Recorre ese periodo de tiempo. Vamos a leer qué dice Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Verso 4. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Nuevamente, mi querido, tenemos varios símbolos, lo cual debemos ir detallando. Por ejemplo, el caballo rojo, vamos a analizar por qué es rojo. Vamos a analizar también la espada que tenía y también el término de quitar la paz. Vamos a analizar eso para ver la mayor comprensión de ese caballo. Se le hace alusión de quitar la paz de la tierra. Ese es el tercer símbolo que analizaremos. Y la espada. Color rojo, quitar la paz y la espada. El color rojo en la Biblia es un color que representa sangre. Es muy interesante que la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, si leemos Apocalipsis 2, que es el pasaje que habla de las iglesias, encontraremos que hay mucho lenguaje de muerte con relación a esa iglesia. Podemos notar que el nombre Esmirna significa mirra agridulce. Mirra agridulce. Usted se preguntaría, pero caramba, ¿y por qué ese nombre así? Vamos a analizar qué era la mirra. La mirra se usaba en el Imperio Romano para embalsamar a los muertos. Podemos ir deduciendo que la iglesia de Esmirna era una iglesia que tenía una relación con la muerte. Esos son detallitos que debemos tener en cuenta. Atención, distintas denominaciones religiosas. Detallitos que debemos tener. Jesús se introduce en la iglesia de Esmirna como el que tuvo muerto. Apocalipsis 2:8 dice: escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto. También Dios le dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y termina diciendo el mensaje que los fieles no recibirán la segunda muerte. El Señor le manda, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, es una iglesia, la iglesia de Esmirna, el segundo sello, el caballo rojo. Podemos notar aquí la persecución de los emperadores hacia el pueblo de Dios. Satanás no pudo. Y como no pudo en un momento determinado, dice, le enviaré persecución mediante los emperadores. Los emperadores se apretaron para seguir al pueblo de Dios, al pueblo que salió venciendo y para vencer en el primer sello. Eso lo describe ese segundo sello, el caballo rojo, sangre, es decir. Eso es así. Nada más sufrirá la primera muerte. Es decir, el segundo sello sería un periodo de muerte y tribulación, derramamiento de sangre. Por eso ese caballo es rojo. Rojo es el color de la sangre. Si buscamos en Apocalipsis 2:10, podemos ver esa agonía que vivió el pueblo de Dios en ese segundo sello. Apocalipsis 2:10 dice así: no tema en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Santo. El Señor le dice a esa iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No temen nada de lo que va a padecer. En pocas palabras, mis queridos y mi querida, los emperadores fue fuerte que dieron, fue látigo, fue mucho fuerte que dieron. Crucificaron mucha gente, decapitaron mucha gente. Pero aún así, se sumaban cada día más. Y mientras más se perseguía la iglesia, en ese segundo sello más crecía. Porque Dios trabaja con los fieles. Los emperadores le hicieron la vida imposible al pueblo de Dios. Lo buscaban por su fe. Así pasó esa iglesia, ese segundo sello. ¿Qué significa un día en la profecía? Si analizamos Ezequiel 4:6, un día es igual a un año. Vamos a ver algo interesante en la iglesia de Esmirna. Atención, laicos, pastores de distintas denominaciones del Señor. Vamos a ver, le decimos que nosotros los adventistas tenemos el don profético. Sabemos que Ezequiel 4:6 hace alusión, te acotará de tu lado derecho, te llevará la maldad a la casa de Judá, día por año te lo ha dado. O sea, un día es igual a un año. Vamos a ver algo interesante en la iglesia de Esmirna. O sea, dice, los 10 días serán igual a 10 años. Para que tengamos una connotación de lo que fue esa iglesia. La iglesia de Esmirna, entre el año 303 al 313, cuando terminó el periodo del segundo sello, hubo una persecución terrible en contra de la iglesia de Esmirna por parte del emperador Diocleciano, que persiguió a la iglesia desde el 303 hasta el 313, exactamente 10 años. Muchos cristianos murieron. El emperador Diocleciano, oigan, en Apocalipsis te dice, en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, y habla directamente de una persecución de 10 días, justamente llevándola día por año. El emperador Diocleciano persiguió a la iglesia del 303 al 313, justamente 10 años. Santo. La palabra de Dios no se equivoca. Elena de White, en El conflicto de los siglos, la página 37 al 47, ella describe a este periodo con el título La fe de los mártires. Ese capítulo, Elena, la fe de los mártires. Hubieron personas que tuvieron que ser martirizadas en ese espacio, pero murieron siendo fieles a Dios. Y en aquel día se levantarán victoriosos. No es coincidencia que esa iglesia
Tu vida es representada por el caballo rojo, un color que representa sangre. Ahora, el color rojo en la Biblia representa el derramamiento de sangre. Cuando la espada quita la paz de la tierra, en el segundo sello, el resultado es la persecución contra los fieles, el derramamiento de sangre del pueblo de Dios. En Isaías, el capítulo 63, el verso 2, dice, porque es rojo tu vestido, tu ropa, como del que pisa el lagar. ¿Recuerdan? El lagar, cuando están pisando así la uva y esas cosas, se torna rojo. Nahum, el capítulo 2, el verso 3, dice, el escudo de tu valiente estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana. Recuerdan también la grana, si fuera rojo como la grana, se había emblanquecido. También Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 6, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, el color rojo, indiscutiblemente, mi querido, es un color de sangre. El segundo sello, los emperadores persiguieron al pueblo de Dios. Eso es así. Persiguieron al pueblo de Dios en ese capítulo, vestido de púrpura, escarlata. Si analizamos Apocalipsis 16:6 también, de púrpura. La púrpura la usaban los reyes y el color rojo significa el derramamiento de la sangre, específicamente la del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué representa la espada en el segundo sello? La espada representa la palabra de Dios, pero también la espada representa el Estado. Vamos a ver algunos pasajes donde hace alusión a eso. La espada se representa la palabra de Dios, pero también representa el poder del Estado. Ahora, podemos notar algo. Dice así, Hebreo 4, el verso 12 y el verso 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Vieron? La palabra de Dios representa la espada. Verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia ante todas las cosas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, nuestro amado Cristo Jesús. Eso es importante. Estamos haciendo alusión a lo que representa la espada. Analizamos ya el color rojo. ¿Por qué es rojo? El apóstol Pablo confirma esto en Efesios el capítulo 6, el verso 17. Aquí dice claramente qué representa la espada. Dice, tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, santo, verdaderamente. El apóstol Pablo hace alusión bien claramente a qué representa la espada. Vamos a leer Isaías, el capítulo 49, versos 2 y 3, para también ver algo ahí. Porque esos símbolos no se explican cuando leemos Apocalipsis 6, el verso 3 y el verso 4. No se detalla que la espada, que el caballo rojo, por qué es rojo el caballo, porque quita la paz. No se detalla nada de eso. Solamente podemos llegar a la conclusión de determinar cómo son, qué quieren decir esos versículos cuando buscamos otro pasaje y hacemos alusión a otro pasaje donde nos deja ver la representación de esos símbolos. Entonces nosotros podamos entender más ampliamente. Por eso es que les digo, la iglesia adventista mediante el don profético en el Señor, no porque seamos mejores que nadie, ni nada por el estilo, ni es para enaltecernos, ni nada por el estilo, sino que tenemos el don profético llanamente. O sea, hacemos la relación de esos símbolos y así sucesivamente. Vamos a ver qué dice Isaías, el capítulo 49, el verso 2 y 3. Porque ese símbolo no se aplica cuando leemos el pasaje, no nos damos a entender, solamente cuando
vamos a alusión y buscamos otro pasaje que hacen alusión a ese símbolo, entonces sí podamos entender. Dice así: y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Cómo era la palabra de Isaías? Era como espada, ¿verdad que sí? Verso 3. Y me dijo: mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Pero tenemos también, vemos como Isaías, Dios usó grandemente el profeta Isaías para que hiciera grandes cosas, pero tenemos que analizar por qué el segundo sello, la espada quita la paz de la tierra. Un detallito importante, porque el pasaje dice que quita la paz de la tierra. Es importante. Isaías, el capítulo 9, verso 6, dice: porque un niño es nacido, un hijo no es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, santo. Había una promesa hermosa verdaderamente, que vendría el deseado de toda la gente, nuestro amado Jesús, y sería príncipe de paz. Qué hermosos son los pies del que predica la palabra de Dios. Analizando eso así. Cuando los pecadores escuchan la palabra de Dios, se arrepienten y le trae paz personal a su alma. Cuando una persona le predicamos y usted nota que la persona se arrepiente y la persona dice directamente: sentí paz, sentí quietud, sentí tranquilidad de espíritu, verdaderamente el Espíritu Santo ha obrado en la persona. Pero hay un detallito sumamente importante: la espada, que representa la palabra de Dios, en un momento determinado actúa, y nosotros cuando predicamos la palabra, que son como saetas, que lo vimos en el primer sello, que son como saetas que penetran en los corazones, la persona cuando se arrepiente verdaderamente da fruto de arrepentimiento y busca, se arrepiente y trata de arreglar su situación, arreglar su vida. Ahora, ¿qué pasa con aquellos en un momento determinado que no se arrepienten en un momento determinado cuando le vemos la palabra? Simple y llanamente se ponen del otro lado y se vuelven enemigos de los hijos de Dios y por tanto lo persiguen. Eso es lo que pasa. Eso aconteció en el segundo sello. Los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios, se armó una persecución. Satanás dijo: voy a tratar de destruirlo, le enviaré persecución. En el segundo sello lo mataré mediante la persecución, porque Satanás usaba a los emperadores para sus planes macabros, y aquellos judíos que en un momento determinado apostataron conjuntamente con los reyes, con los gobernantes de este mundo. No todos eran malos, hubieron reyes que eran buenos, pero hubieron personas que en un momento determinado apostataron cuando le predicaron, no acataron, no cogieron y se van a la otra acera. Nótese, se van a la otra acera a servirle a Satanás y por ende persiguen al pueblo de Dios. Los que tienen corazón reflexivo agarran y se tranquilizan. La conquista del segundo sello trajo paz a muchos, claro que sí. Pero mientras más Satanás perseguía a la iglesia, más crecía. Millones se decidieron por Cristo, pero todos se decidieron, no todos se decidieron. Hubieron personas que en un momento determinado rechazaron. Eso que rechazaron se convirtieron en enemigos de la causa de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo, el capítulo 10, el verso del 34 al 39. Vamos a hacer alusión a lo que dice ahí, mi querido, porque recuerden, estamos analizando los símbolos del segundo sello. Sabemos que el caballo rojo simboliza la sangre, simboliza la iglesia de Esmirna, que fue una iglesia directamente que en su contorno fueron tiempos sanguíneos de muerte, que verdaderamente el pueblo de Dios pasó. Pero mientras más se perseguía, mientras más los emperadores se prestaban para seguir el pueblo de Dios, más la iglesia crecía. Y Satanás, en el tercer sello, que vamos a tocar Dios mediante muy pronto, analizaremos fielmente el por qué en un momento determinado ese tercer sello Satanás cambia de estrategia. Pero le estoy dando, parafraseándose algo del tercer sello. Pero hasta ahora, en el primer sello,
estamos directamente que la iglesia salió venciendo y para vencer. La iglesia apostólica salió venciendo y para vencer. Satanás no pudo. En el segundo sello trató de meterle persecución para tratar de raer al pueblo de Dios. Pero mientras más lo perseguían los emperadores por su fe al pueblo de Dios, más la iglesia crecía en multitud, y Satanás tiene que cambiar la estrategia. Vamos a ver qué dice Mateo, el capítulo 10, el verso de 34 al 39. Dice de la siguiente manera: Jesús hace una declaración que nos ayudarán a entender mejor. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Verso 35: porque he venido para poner en diserción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Verso 36: y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Verso 37: el que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo e hija, más que a mí, no es digno de mí. Verso 38: el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Verso 39: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Santo. Hay mucha gente que en un momento determinado, cuando entremos en una etapa nuevamente de persecución, tal y como pasaron en el segundo sello, lo único que se volverá a repetir la historia cuando el papado nuevamente gobierne en su segundo periodo. Hay mucha gente que van a apostatar de la fe. Hay mucha gente que van a salvar su vida por el momento. Ay, no, yo no pertenezco a esa iglesia, ni nada por el estilo. Y así sucesivamente salvarán su vida en el momento, pero la perderán después, mi querido. No importa. Son más los que están contigo que contra los que a ti están. En este mundo tú tendrás aflicción, tendrás persecución, tendrás problemas, tendrás dificultades, pero siempre mira arriba y deposita tu fe en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Los infieles que no aceptaron la palabra, que también representaba el poder del Estado para perseguir a los fieles, lo que hicieron que directamente siguieron al pueblo de Dios. Romanos, el capítulo 3, el verso 1 y 4, dice, para que ustedes vean que la espada también simboliza al Estado. Vamos a ver, porque la espada representa la palabra de Dios, pero también representa al Estado. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 3, el verso 1 al 4. Vamos a leerlo. Sométase toda persona a la autoridad superior. Su autoridad superior, presidente, gobernante, así, juez, y así por el estilo, la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Porque, o sea, las autoridades que hay por Dios han sido establecidas porque es sabiduría de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no es en vano llevan la espada, pues él es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. En pocas palabras, ¿me da a entender? El Estado. O sea, el Estado puede someter a penas civiles a aquellos que violen la ley, pero el Estado no se puede meter en asuntos religiosos. O sea, si yo guardo el sábado, a mí no se me puede meter preso porque yo guardo el sábado, porque hay libertad religiosa, y el Estado no puede entrar en los términos religiosos. Ese fue el problema en la Edad Media. La iglesia controlaba el Estado. Cuando el emperador moría, el papa nombraba quién era el emperador. Y cuando era el papa que moría, entonces el emperador nombraba el clero completo. Por eso la iglesia y el Estado se manejaron juntas en ese entonces. Y cuando la iglesia y el Estado se manejan juntas, hay persecución para el pueblo de Dios. Eso es así. Entonces, cuando la espada, hay que tener en cuenta que Dios le da la autoridad a los gobernadores, a los gobernantes. Él lo constituye, lo pone, lo quita, sí, él quita reyes y pone reyes. Pero cuando los gobernadores quieren entrar en usar la espada en un término religioso, basándose al Estado, entonces ya Dios no puede obrar con ese gobernante. Hay dos cosas que Dios obra con un gobernante.
porque es el creador de todo. Dos cosas que Dios obra con gobernante: si emplea justicia y misericordia. Justicia y misericordia. Dios puede obrar. Aquel gobernante que no emplea justicia y misericordia, Dios no puede obrar con él. La espada es la palabra de Dios, también, ¿verdad? Es la espada, el poder. Dice que la espada es la palabra de Dios, pero cuando el poder civil quiere usar la espada en ausencia o en apelación, volviéndose juez y parte, entonces lo que se convierte es en persecución. El Estado usa la espada para uso de leyes morales, como le decía ahorita, de conducta, para la ley en contra de, pero no puedo obviar en contra religiosa. Las personas tienen derecho a adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Eso fue lo que ocurrió mediante ese segundo sello. Los emperadores siguieron. Entonces, cuando la iglesia primitiva usó la espada y la flecha para proclamar los mensajes de Dios, la iglesia creció y salió venciendo para vencer. El paganismo en ese entonces se convirtió al cristianismo, y así directamente la iglesia iba creciendo grandemente. Muchos fieles murieron, pero la iglesia, en vez de menguar, creció. Miles aceptaron la fe cristiana, salieron del paganismo y se volvieron a la iglesia que salió venciendo y para vencer. Es una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Aunque Satanás quiso opacarla mediante la persecución en el segundo sello, mediante los emperadores, Dios obró con su pueblo y lo preservó. Y la iglesia creció mucho más todavía. De esa manera, el imperio romano, mediante el emperador y Satanás, quitó la paz de la tierra. Hasta tal punto que dice Daniel 11:22, que crucificaron al príncipe del pacto, quebrantaron al príncipe del pacto. Daniel 11:22, el príncipe del pacto de nuestro amado Jesús murió en el cuarto imperio, Roma imperial. El príncipe del pacto, nuestro amado Jesús, vivió en los tiempos del imperio romano. Satanás en ese sello quiso quebrantar al pueblo de Dios, pero no lo consiguió, porque la iglesia creció ampliamente. Debemos tener eso en cuenta, mi querido, lo que pasó en ese segundo sello. Vamos a ver una cita de Elena, aquí, El conflicto de los siglos, página 43. Conflicto de los siglos, página 43. Elena escribió: el evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que, de ser percibido y practicado, derrama paz, armonía y dicha por todo lado, por toda la tierra. Dice también que el evangelio, de ser recibido, derrama paz, porque es natural. Cuando estamos predicando directamente el amor de Cristo, el Señor obra grandemente en la vida de la persona. Pero si la persona lo rechaza, verdaderamente se pone en un lugar donde el Espíritu Santo quiere hacer la obra. Pero si usted endurece su corazón para con Dios, verdaderamente eso, usted no busca la armonía de Dios, que solamente la paz de Dios puede darla. Elena en la página 43 está comentando de lo que es ese segundo sello, esa segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Conflicto de los siglos, la página 38, ella escribió, vamos a ver qué dice aquí. Ahí la hermana amplía, dice: los poderes de la tierra y del infierno se coligan para atacar a Cristo en la persona de su discípulo. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, su templo, sus altares serían derribados, sus reuniones y su fuerza. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones
y expulsados de sus hogares. Querido, cuando yo veo muchas veces que nosotros queremos predicar un evangelio tan liviano, donde hubieron gente en todas las edades y en todas las épocas que verdaderamente sufrieron persecución, hambre, muerte. Y hoy muchas veces yo veo que quiere predicarse un evangelio tan liviano. A mí me da una ira santa. Tal vez no haya ira santa, pero me contorno así. A una vez me siento un poquito mal. Hubo gente que perdieron la vida. Hubo derramamiento de sangre por la palabra de Dios. Y muchas veces tú y yo queremos estar llevando un evangelio light, un evangelio cómodo, un evangelio, como dicen algunas denominaciones por ahí, pare de sufrir. Donde la palabra de Dios dice que en el mundo tendré aflicciones. Es duro eso. Todos ellos sufrieron grandemente aflicciones, especialmente en ese segundo sello, por causa de la justicia. Y muchos sellaron su testimonio con su sangre. El noble, el esclavo, el rico, el pobre, el sabio, el ignorante, todos eran muertos sin misericordia. La sangre en ese segundo sello de los mártires fueron perseguidos, pero decidieron morir de rodillas que en vez de estar de pie y quererse triunfar y negar a Cristo. Hubieron gente que en esa iglesia de Esmirna, una iglesia de sangre, una iglesia que radiaba sangre, pero el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. A ti que me escucha a través de las redes sociales, ¿estás tú preparado en el Señor para pelear la buena batalla y ser fiel hasta la muerte? Y tal como dice la iglesia de Esmirna, que no sufrirá la segunda muerte. Es muy bien que Satanás te pueda hacer la vida miserable. En el hogar puede tener ahora mismo aflicciones y dificultades. En tu lugar de trabajo, tal vez en cualquier denominación religiosa que esté, tal vez muchas veces no te sientas a gusto mirando que pasan algunas injusticias, que tú te preguntarías el por qué. Mejor pregúntate para qué el Señor la permite. Querido, que Dios te me bendiga en esta ocasión y que podamos entender que el segundo sello era rojo, bermejo, por la sangre que Satanás trató de acabar con el pueblo de Dios, pero no pudo. Hubieron muchas personas que sellaron su vida, se levantarán en aquella mañana gloriosa, al toque de la séptima trompeta. Que Dios te bendiga grandemente, que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Próximamente entraremos al tercer sello, el caballo negro. Hablaremos de ese tercer sello y también de esa tercera iglesia. Porque recuerden, es paralelo. Los sellos son paralelos a las iglesias, igual como la copa, igual como las trompetas son paralelas a la copa. Entraremos, después que terminemos los sellos, entraremos a la trompeta y entraremos en tema de espiritismo moderno. También hablaremos de Apocalipsis 17, uno de los capítulos más conflictivos, aparte de Daniel 11 y de Apocalipsis 11, Apocalipsis 17. Hay profecía que en un momento determinado, porque la profecía no son doctrina. Hay gente que no entiende esa expresión, voy a tratar de explicarla. La profecía no son doctrinas. Nosotros tenemos 28 doctrinas. Que usted es adventista porque esa 28 doctrinas usted levantó su mano en señal de que la aceptaba. Tenemos 28. Son doctrinas, pero las profecías no son doctrinas. Hay profecías que en un momento determinado tendrán su cumplimiento. Toda profecía de tiempo, exclusivamente de tiempo, culminó en el año 1844. O sea, la profecía que se puede determinar de tiempo. Pero hay profecías que están bajo investigación. Por ejemplo, esos 10 reyes que por una hora recibirán reino.
silencio, Apocalipsis 8:1, silencio en el cielo por casi media hora. Son profecías que en un momento determinado estamos dándole seguimiento. Y después en la trompeta aclararé más ese contexto. Que Dios te bendiga grandemente. Nos veremos en un próximo tema, Dios mediante. Ahí como está, te invito para orar, para dar por terminado el tema. Continuamos en el siguiente tema, el tercer sello, el caballo negro. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por tu pueblo, mi Dios. Mira, mi Dios, a estudiar el segundo sello, el caballo rojo, vimos el derramamiento de sangre que pasó la iglesia de Esmirna, pero verdaderamente salieron venciendo y para vencer, porque mientras más Satanás quería acabarlo, tú permitiste que muchas personas más ingresaran a la fila por el testimonio de esos fieles. Estamos llegando rápidamente a los finales de este mundo. Permite que tal y como tú le diste a los apóstoles que se le hagan venciendo y para vencer, que tú nos ayudes, que nosotros salgamos venciendo y para vencer, y que podamos estar en aquella mañana gloriosa con nuestro Padre Celestial en aquel día. Todo eso favor te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hasta otra próxima sesión. Bendiciones.